Buenos días a todos y todas. Estamos en el taller de RAS en la sesión 25 a 10 de junio del 23. En la sesión de hoy vamos a revisar lo que es el concepto RPC, que significa la llamada de procedimiento remoto, pero en general vamos a ocupar lo que es RPC. Lo que vamos a estudiar hoy en particular tiene que ver con un repaso de los principios y conceptos que es necesario conocer para poder entender bien lo que consiste RPC y la tecnología en particular que se llama gRPC, que es una implementación o una forma de usar o, o escribir software que considere este tipo de acción. Entonces, dentro de los conceptos de principios y conceptos tenemos que conocer en qué consiste la comunicación entre dos puntos. Entre dos puntos. ¿Ok? Esto es elemental porque sobre esto es que se construye todo este sistema. En particular, lo que tenemos que entender es que hay lo que se llama un estándar, que se llama OSI, que describe el sistema de tecnologías interconectado en capas. Y las capas de aplicación y transporte, no recuerdo bien si es la que está junto a aplicación, pero las capas de aplicación y transporte son las que nos interesan. Y hay otras capas como la física, que es la que está más abajo, que es la que describe la conexión física, el cable y equipos físicos. Esto es para entender una red. Entonces, se crean lo que se llaman los protocolos. Protocolos de comunicación. Hay dos protocolos generales de comunicación. Uno es el UDP, que sirve para hacer streaming, que es solamente monodireccional a muchos consumidores. Esto, este punto genera mensajes y acá los consume. Es como una radio. Y en inglés le dicen también broadcasting. Entonces hay casos de comunicación en que es adecuado usar UDP porque eh, se va a emitir una serie de mensajes o un mensaje y en que no es tan importante que se pierda un mensaje de entre todo el conjunto de mensajes, como precisamente pasa cuando tenemos radio. Y otro protocolo, TCP, en que el generador y el consumidor se mensajean entre sí. Y el generador envía el mensaje y el consumidor le dice ok mensaje. ¿Cómo le llaman a esto? Un ACK, acknowledge. ¿Ya? Básicamente la diferencia esencial es esa. Y lo que nos vamos a enfocar nosotros es bajo este protocolo hay otros protocolos de comunicación que nos dicen cómo se envía un mensaje. Lo que tenemos que saber es que si tenemos un texto como hola, ¿cómo estás?
Al momento de querer enviarlo por la red, esto lo vamos a convertir en una serie de números o bytes, un array de bytes, ¿ya? Que es la forma en que esto ya está habilitado para se puede enviar. ¿Y que tenemos acá? El valor del h, vamos a poner números al azar, 70, 34, 92 y así, numeritos. Es una forma de representarlo. Entonces lo que tenemos es que cuando generamos una comunicación, necesitamos de base lo que ya hemos visto, un socket server, que es el punto desde donde se genera o se trabaja principalmente la información. Pero también para que exista una comunicación es necesario que exista un cliente. Socket cliente. Y se conecta. Así. Entonces, supongamos que cuando el cliente se conecta, el servidor le envía este mensaje. Entonces, el mensaje pasa de ser un texto normal, pasa a un array de bytes y además de ser un array de bytes, el protocolo TCP define que parte del mensaje que va a enviar aquí, vamos a ponerlo con mayúscula, va a ser el mensaje y lo que se llama un encabezado o en inglés header. Y esto es interesante porque el header nos indica el enrutamiento. ¿Por qué? Porque esto no es tan simple como un punto a punto, que podría ser, sino podría ser en realidad una red como internet con muchos puntos en que hay dos equipos comunicándose. Entonces, en el header contiene toda la información del enrutamiento, de qué va en el mensaje, etc. Entonces, una forma simple de comunicar mensajes es pasar un string a bytes. Pero lo complicado viene cuando tenemos las limitaciones del canal. Que nos dice el canal que puede enviar o comunicar una cantidad de bytes por segundos. Entonces nuestro emisor y nuestro receptor están limitados en su comunicación de mensajes. No pueden enviar o recibir mensajes de tamaño infinito, sino mensajes que se regulan por por la magnitud del tráfico que soporta el canal, en teoría simple. Y esto en detalle se puede revisar con la teoría de la información de Shannon, ¿ya? Que es re interesante porque ahí están todos los detalles de la capacidad del canal, de cómo se envía y recibe un mensaje, etc. Pero nosotros nos vamos a quedar ya más a nivel técnico de que
hay un mensaje que se envía con su encabezado, el mensaje, y de vuelta, cuando se recibe, hay un mensaje que está estandarizado por el protocolo. Es un ACK que dice recibí el mensaje. ¿Y qué pasa si el mensaje es muy grande? ¿Qué pasa si es un texto gigante? Entonces no cuesta nada seccionarlo en un array de mensajes. Mensaje 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y el mensaje va a procesarse en una iteración. Y por cada mensaje recibido también va a haber un ACK del mensaje recibido. Eso es lo básico de los protocolos que operan sobre el protocolo TCP/IP, que es estándar ya. De esto hay varias versiones que se trabajan con las fundaciones, etcétera, que está IPv4, que es como lo más conocido, IPv6, que ya está operando, que soporta trillones de direcciones. Este está limitado, pero es más fácil de trabajar, etcétera. ¿Qué son las IP? Son los identificadores del dispositivo. Y en el caso de una red, un mensaje que atraviesa por varios puntos. Cada punto tiene su IP en particular. Entonces está bien claro de cómo el estándar de comunicación en una red se interconecta, trabaja y permite enviar y recibir mensajes. Ya. Hay otros tipos de redes, como las redes peer-to-peer, en que establecen otros identificadores y codificadores que permiten a los nodos trabajar y enviarse mensajes. ¿Qué tipo de mensaje puede ser? Como una película. Y la típica red peer-to-peer, la mejor y maravillosa torrent. ¿Ok? Entonces, pero esto también opera sobre TCP. ¿Ya? Entonces TCP es una gama es un mundo, un universo de distintos protocolos. Y podemos hacer una revisión incluso en Wikipedia. O, bueno, aquí. Bueno, aquí establece que hay una estándar, escritos, documentos, todo lo necesario para entender. Aquí está el sistema de mensajeo. Y todo eso queda bien claro en lo que consiste en la comunicación entre dos puntos. Ahora, para comunicar, ya lo dijimos, lo más típico o lo más directo que uno tendría a usar es comunicar string. ¿Por qué? Porque es directo. O sea, si uno tiene un nombre tanto, digamos José, y edad 34, uno podría pasarlo esto a string y enviarlo como mensaje. Pero el tema es que, ¿cuánto es el costo de esto? Costo de envío. En general, para caracteres de tipo ASCII, cada símbolo pesa un byte. Pero como estamos trabajando bajo comunicación con símbolos o caracteres Unicode, la posibilidad de que un texto sea muy grande es
es cierta, porque hay algunos símbolos como símbolos de otros alfabetos que pesan de 2 bytes a 4 bytes. Como la carita feliz, creo que pesa 4 bytes o 2, pero lo importante es que se entienda de que un texto directamente va a pesar la cantidad de símbolos en bytes. En cambio, si comparamos el texto del número 34, que va a pesar 2 bytes, versus el número 34, que puede llegar a pesar, dependiendo del tipo de dato que ocupemos, un byte. O sea, con 8 bits yo puedo describir el número 34. Pero aquí, pese a que es un número, no estoy describiendo un número, sino un texto con los símbolos del número. Entonces, vamos a describir que el string es un texto con símbolos, ¿ya? En cambio, si me preocupo de enviar valores, entonces tengo la posibilidad de ajustar mejor el mensaje. ¿Por qué? Porque si hacemos una curva de cantidad de mensajes por segundo que puedo enviar versus digamos la técnica del envío, yo envío valores o texto. Entonces, si envío texto directamente, la cantidad de mensajes puede ser baja. Y si quiero enviar los valores de la misma información que yo quiero enviar, mi cantidad de mensajes por segundo va a ser mayor. Entonces, claramente hay un valor en hacer un poco de esfuerzo en codificar mejor la información para poder enviar o bien una mayor cantidad de mensajes o un mensaje más delgado que requiera menos consumo de energía, etcétera. Y sobre todo ya que estamos trabajando en un lenguaje que tiende a optimizar mucho estos conceptos, entonces en vez de preocuparnos de enviar mensajes bajo texto, enviamos mensajes codificados en valores binarios. Entonces la diferencia o el concepto de lo que es RPC nos va a ir orientando hacia allá. Ya. Entonces, si queremos avanzar un poquito de enviar un string, podemos seguir enviando un string enviando un JSON, que es básicamente un texto de un diccionario. Nombre José, edad 34. Entonces, si queremos enviar un JSON, esto se va a convertir en un texto y el texto se va a convertir en un mensaje. Entonces, ese mensaje que va a pasar a bytes va a ser algo así. Nombre, José, tanto, tanto. Pero cada símbolo va a tener el peso de un byte. Ahora hay información que no es interesante en el sentido de mensajear o de enviar el mensaje, como estos símbolos. Son cosas redundantes, pero que la estructura del mensaje
dado que es un JSON, requiere que sea así. Y básicamente lo que conocemos que trabaja de esta manera son las API de tipo REST, que son bien fáciles de implementar porque es básicamente serializar. Tenemos la REST API, se trata de tomar datos estructurados o no estructurados, pero tenemos una clase o struct de valores, se serializa y después se binariza o se pasa a bytes y se envía. Entonces, en el sentido de la facilidad de la implementación, es fácil, porque es directo. No hay que, no hay que preocuparse de crear, no, hay que crear un protocolo. Un protocolo que codifique la información para que se pueda enviar de manera óptima, porque básicamente, como ya dije, toma el JSON y lo transforma a una cadena de bytes directo. Y esto mantiene el problema de que si yo quiero ser óptimo, eficiente o mejorar la cantidad de mensajes que puedo comunicar, voy a estar aquí. Y teniendo la posibilidad de que tecnológicamente es posible o es factible lograr una mejor codificación y un mejor envío de los mensajes, entonces tal vez una REST API me termine siendo cara a largo plazo o no la mejor opción. Pero si es un sitio web sencillo, basta con quedarse con esto. Pero para cosas como un servicio de streaming, de películas, le puse, películas, eh, vamos, es necesario inventar un sistema que tome el archivo de la película, lo, lo genere en trazos o chunks, como se le llama en la jerga, y de la manera más óptima sea capaz de enviar secuencialmente estos mensajes, etcétera, al del server al cliente o a los clientes. Entonces, acá nos olvidamos un poco de poner socket server, socket cliente, pero todo esto ocurre entre sockets. Entonces, la solución para eso, o una de las soluciones, es crear estos sistemas que se llaman protocolos. Un protocolo que puede trabajar sobre UDP o TCP, que codifica el dato que estoy enviando. ¿Ya? No es un mensaje de tipo con paréntesis, dato, tanto, sino es de la siguiente manera. Acá tenemos un mensaje TCP, TCP. Bueno, tiene sus headers, distintos datos, información. Se pueden meter a la web a revisar eso. Pero acá lo que tenemos, en vez de la descripción de cada campo y el texto en sí pasado a bytes, tenemos el dato, por ejemplo, la cantidad de bytes que tiene el mensaje.
y al ladito tiene los bytes del chunk o del trozo de la película. Entonces, ¿por qué es posible hacer esto? Porque al establecer un protocolo, yo le digo, hay una tabla, que es el tabla mensaje, y la tabla mensaje tiene el, 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 el size, por ejemplo, que puede ser un entero pasado a bytes, y tiene la data, que es un array de entero, un array de bytes. Y eso, entre los dos puntos, acá está mi chunk. En el server lo transformo en un mensaje codificado por el protocolo. Y como el protocolo es algo que se sabe y que está implementado, el cliente recibe este mensaje y ya puedo reconstruir el dato y ubicarlo correctamente donde debería estar, como en el siguiente segundo de la película que estoy viendo. Entonces, dado que la construcción o la definición de protocolos es como puede ser extensa, tediosa, etcétera, lo que nos toca ahora encontrar como concepto es que en vez de hacer un protocolo propio, vamos a encontrar alguna forma más o menos estándar de definir esos protocolos. Y para eso es que existe gRPC, que podemos decir una forma estándar de definir protocolo. Y esa forma estándar de gRPC, tenemos que entender que RPC opera de la siguiente manera, en que, bueno, acá tenemos un cliente que envía un mensaje solicitando algo al servidor. Y el servidor acá tiene una operación de, bueno, si necesita consultar a una base de datos, va a consultarla. La base de datos le retorna algo. El servidor construye un mensaje de respuesta y entrega la respuesta. Ok, entonces aquí el cliente solicita algo, el servidor hace el trabajo grande de operar. Pero también puede ser una acción tan simple como sumar 1 con 10. Entonces el cliente no sabe sumar, el servidor hace la operación de una función de sumar y le dice 11 y retorna el resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento de estos conceptos? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces ya tenemos claro de qué se trata. Vamos a volver aquí al principio. Aquí. Principios y conceptos, RPC y gRPC. ¿Viste? En un ratico ya estoy más o menos claro de por qué gRPC. Entonces los fundamentos de por qué nos vamos a ir por gRPC ya sabemos por qué. Entonces, ¿de qué se trata gRPC? gRPC.
Bueno, es una tecnología que nos permite declarar un protocolo en base a servicios que son un conjunto de acciones y mensajes. Y estos mensajes pueden ser de request, que es lo que solicita el cliente, o de mensaje de tipo reply, que es lo que entrega el servidor. Y esto se construye con un archivo o un documento que se llama el protobuffer. O sea, tenemos, suponte, un proyecto que entrega información del estatus de un computador, por ejemplo, espacio en el disco duro o temperatura, etcétera. Entonces yo le voy a llamar status.proto. Y dentro del archivo van a estar declarados los servicios. Service status service, y van a estar declarados dentro del servicio las funciones o métodos que atienden. Y además mensaje de request, mensaje de reply. Y eso vamos a verlo. Entonces, una vez que tenemos el archivo proto, que es una descripción en su propio estándar, su propio lenguaje, podemos generar de manera automatizada las estructuras y tipos o elementos que vamos a usar en nuestro lenguaje. En el caso de Rust, va a generar un documento ya en código que va a ser status.rs, que va a tener trait y va a tener estructuras. Entonces, esto nosotros no nos tenemos que preocupar de transformarlo a mano. Esto es automatizado con un crate, un comando, ¿ya? Entonces lo que tenemos que tener en claro ahora es cómo es la relación de esto. Voy a hacer un pequeño esquema y ya vamos a pasar a hacer un ejercicio. Entonces tenemos, por un lado, request, que procesa el servicio, que puede tener el método 1, método 2, etcétera. Todos los métodos, acciones que nosotros queramos. Esto lo estamos definiendo nosotros. Entonces, este protocolo que estamos creando nosotros, basado en protobuffers, va a tener estas acciones posibles,
Y además va a tener un mensaje request y un mensaje reply. ¿Qué tenemos entonces acá? Un poquito más abajo. Que request va a ser un mensaje. El servicio es una colección de métodos. Y el reply también va a ser un mensaje. Y esto es lo que va a ver, o lo que vamos a crear. Primero, esto en el concepto o diseño. Tenemos esto. ¿Cuál es la relación entre request, servicio y reply? En el protobuffer tenemos la colección de métodos y declaración de mensaje. Y en nuestro lenguaje, en el caso que estamos estudiando nosotros, Rust, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener estructuras o enums, en el caso de. Vamos a tener traits. El servicio se transforma en un trait y define servicio. Y dentro del trait hay seguramente tipos y métodos. Que el trabajo nuestro en Rust ahora se va a enfocar básicamente en gestionar esto, de cómo implementamos el servicio en Rust. Y esa va a ser la acción importante que vamos a hacer al trabajar con protobuffers. Entonces, en vez de hacer lo que es la codificación y establecer las tablas y todo el extenso trabajo que significa crear un protocolo propio, con gRPC vamos a poder solamente definir los servicios en texto humano y luego implementarlo en nuestro lenguaje preferido. Y esto es multilenguaje, entonces puede ser tanto en Rust, JavaScript, Python, lo que gustes. Y acá el reply también va a ser una estructura o enums. Entonces esto hay que tenerlo bien claro. Y este esquema tal vez dibujarlo y tenerlo pegado en alguna parte si es que vas a trabajar bastante con estos protobuffers. Creación de protocolos para comunicarse de manera bien óptima. Entonces, lo que tenemos nuestro proto, así le vamos a llamar. Tenemos lo que ofrece o lo que podemos construir con el proto, que tenemos la posibilidad de creación de mensajes, que podemos definir cómo va a estar hecho, creación de servicios, que definimos las acciones que va a ofrecer el servicio, los servicios que necesitemos. Solamente se declaran las funciones, no hay que implementarlas. Y también podemos hacer importación de tipos especiales. Por ejemplo, tipos que ya están definidos por la declaración, la documentación de Proto, o tipos propios que ya queramos definir y usar varias veces, podemos importarle y volver a usarlo. Y de esto nosotros vamos a pasar en Rust o en el lenguaje que quieran
a un módulo .rs que va a contener esto de creación automática, estructuras y traits. Entonces, como ya conocemos Rust, lo que nosotros vamos a tener que trabajar es crear un servicio, implementar una estructura tipo servicio y asociarlo con el trait de servicio. Entonces, ahora sí, la acción. Vamos a crear un protobuffer y vamos a usar primero el comando protogen, que es un crate que podemos instalar para ver si está bien hecho o no. Nos permite validar el protobuffer y importar a RAS. O sea, pasar el archivo proto a un archivo .rs. Ok, entonces vamos a hacer una mirada en la web de gRPC para que veamos dónde conseguir la documentación y todo. Entonces tenemos la web de gRPC, que es esta. Y tenemos que, bueno, es una web muy bien hecha, tiene implementaciones en distintos lenguajes acá. Acá no menciona Rust, pero sí está soportado con el ambiente de Tokio, el ecosistema de Tokio. Y nos metemos a Learn More y vemos acá diagramas muy parecidos a lo que les expliqué, en que, bueno, se declaran los servidores, los clientes, permite enviar solicitudes, enviar respuestas. Existe la posibilidad de trabajar con múltiples lenguajes porque hay plataformas que son más específicas, por ejemplo Android, que en general es Java, o los de Apple, que usan Kotlin, que es muy parecido, no usan Kotlin, ocupan Swift o algo así, y así, y otros lenguajes como C++, etcétera. Entonces, eh, es una forma de permitir la intercomunicación de software basado en distintos lenguajes. Entonces, va más allá del lenguaje propio, sino establece que una forma relativamente sencilla de permitir la comunicación. Entonces, como les mencioné, estos protobuffers nos van a permitir definir mensajes. Y los mensajes van a traducirse a estructura. ¿Por qué? Porque el mensaje es una declaración así, que básicamente tiene el nombre del tipo de mensaje y adentro tiene los campos con el tipo de dato de cada campo. Por ahí vamos a revisar los tipos de datos soportados. Y son en general los mismos de cualquier lenguaje, solamente que tienen sus nombres particulares. En Rust no ocupamos int32, ocupamos i32 y así. Entonces hay pequeñas diferencias en cómo se escribe cada tipo. String, bool, etcétera. Y los servicios son, como dije, la declaración del conjunto de acciones que va a permitir nuestro protocolo, que en este caso se declara como con la palabra service, el nombre del servicio, y las acciones. Y las acciones son claramente aquí funciones que no están implementadas, sino se implementan en cada lenguaje cuando lo necesitemos.
Entonces, lo más básico de un proto buffer es que va a tener la acción, va a tener la request y va a tener el reply. Ok. Además, existen varias versiones y bueno, la versión 3 es la última que está creada. Vamos aquí a ver docs. Acá, introducción a gRPC. Por ahí estaban los tipos, plataformas. Vamos a buscar type. Eh, gRPC types. Ya, acá. No, no es acá, es aquí. Aquí. Ajá, ajá. Ya lo tenía por ahí. Fuck. Mm. A ver, core concept using the API. Sí, lo tenía por ahí. Deja ver aquí la... Ajá. Types. Ahí. No. Bull. Ah, acá está, ¿no? Todos los lenguajes que tienen implementados. Plataformas, guías, autenticación. Bueno, esto también permite comunicar con seguridad, acciones específicas. Pero estoy buscando los tipos de datos. gRPC data types. Creo que aquí están. Ya. Entonces, los tipos con que vamos a trabajar en los archivos proto se encuentran aquí, en que básicamente es muy parecido al resto de los lenguajes. Cada lenguaje tiene su forma de expresar el tipo, pero tiene flotante, que es de precisión 32 bits, doble, que es de 64 bits, tiene enteros de positivos y negativos, enteros solo positivos, eh, así. Este conjunto voy a añadirlo al apunte. Eh, types, gRPC. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a construir, em, vamos a construir un pequeño protocolo que va a ser una API. Entonces aquí voy a abrir una terminal. Aquí voy a cambiarle el color para que se vea mejor. Ahí, ya. Entonces voy a crear
la API prueba. Entonces esta API prueba no va a ser de código RAS, sino va a ser prueba.proto. Y nos vamos a meter aquí desde nuestro editor, API prueba.proto. Entonces hay un modo especial de que esto me lo reconozca como proto buffer. Yo ya lo tengo instalado, pero básicamente es protobuf mode en Emacs, que va a poder hacer el resaltado de sintaxis de lo que necesitemos. Entonces básicamente la declaración de nuestro archivo .proto tiene que contener esto, que es la versión, porque si no creo que por defecto usa la versión 2. Y lo siguiente es que tenemos que conocer es los comentarios. Comentarios con esto. Entonces definimos los servicios. Entonces, service prueba. Y es bueno ponerle prueba service, porque así al transformar los otros lenguajes queda detallado de que es un service. Aquí definimos acciones. ¿Ya? Vamos a probar un proto mensaje, algo simple. Esto es una request, entonces un mensaje que tenga un nombre de request y decir saludo request. Entonces yo le voy a dar un string que va a ser mi nombre y el campo 1. Entonces la estructura va a ser el tipo, nombre, campo, igual, posición. Entonces como dije hace un rato, vamos a tener un mensaje así, que iba a tener el header, y después iba a tener el mensaje. Y en este caso el mensaje va a ser en la posición 1 el valor del nombre. No va a tener el nombre del campo, sino va a tener lo que se le entregue como nombre. Mensaje saludo response. En realidad podemos decirle reply. Y vamos a entregarle string saludo. Pero además vamos a darle otro campo que es un timestamp, que va a ser el momento en que se efectuó el saludo, para que veamos que de verdad entrega es posible hacer trabajo sobre la comunicación. Esto se llama comunicación interprocesos, estas RPC. Entonces le llamamos timestamp y campo 2. Entonces acá lo que nos falta es decir que en base a un saludo request yo voy a entregarle un saludo reply. Y para eso yo voy a declararle que hay una función. ¿Dónde están los servicios? Ahí.
así. Y voy a usar con camel case mayúscula, mayúscula, minúscula, em, la función saludar. Y yo le entrego lo que va a requerir. Va a requerir un saludo request. Y lo que va a retornar, returns, saludo reply. Entonces, aquí nos va a faltar ponerle la llave, pero quiero que veamos que podemos verificar y validar que este protobuffer esté bien hecho o no. Entonces, lo primero que tenemos es que, bueno, definimos o diseñamos nuestro protocolo, que como vemos de momento está bien simple y no tenemos que gestionar nada de transformar nuestra estructura a un mensaje ordenado que es un array de bytes, etcétera. Todo eso lo va a hacer el, el software intermedio que tiene todos los mecanismos para construir el mensaje a bytes en base a esto. O sea, declaramos esencialmente lo que realmente necesitamos, el resto son cosas que ya están hechas y funcionan bien. Salvo caso de que necesitemos como hacer algo muy especial, habría que modificarlo, pero en general esto opera bien. Entonces, teniendo esto, vamos a instalar una herramienta que nos va a permitir verificar que está operando bien y funciona. Entonces, esa herramienta se llama Protogen. Protogen, ya eso. Protocgen. Ok, ahí lo tengo. Validates. Este. Este crate. Protobuffer Validation. Entonces, nos va a permitir. Ujú. No, no. RPC. ProtoC, gRPC. Creo que era este. Este, Protogen. Sí, hay un montón de parecidos. Entonces, vamos a instalarlo de manera como general para que sea una herramienta de uso común. Y lo que nos va a permitir esto es tanto generar como el código a Rust para revisar que esté bien, validar y bueno, todo lo necesario. Entonces, cargo install protogen. Como vemos, aquí está instalando varias dependencias para la gestión de los protocolos, de los protobuffers, como prostype, prosbuild, tonicbuild, que también vamos a ocuparlo en la generación de un proyecto que ocupe esto. Entonces tenemos este protogen y la acción validate con sus acciones. Entonces vamos a llamar a protogen
y ahí nos muestra qué es lo que puede hacer. Build el server, build el client, etcétera. Pero nosotros vamos a ocupar la acción validates y con help que nos dice la ayuda. Entonces vamos a ocupar un directorio template, o sea, un directorio temporal para que envíe el archivo de prueba que estamos generando. Entonces, validate help, lo borramos, el archivo era ahí, prueba proto, el output dir tmp, ¿ya? Entonces ahí no hace la interpretación del archivo proto, pero dice hay algunas cosas que fallaron en la generación. Aquí en la línea 8.1 esperaba un punto y coma, etcétera. Entonces vamos corrigiendo nuestro archivo proto, que debería ser eso, línea 8. Ajá. Vamos a ver si lo genera bien. Dice salud request, salud reply not defined. Ah, saludo. Eso está bueno. Saludo request y saludo reply. Ahí sí. Y timestamp not defined es un objeto que requiere importar de las estructuras que ya existen. Entonces tenemos que usar este. Acá. Ahí. Y de esa manera podemos ya ocupar timestamp así. Se guardó bien. Ahí. Eh, ujú. Ya, eso está bien. Ok. Entonces seguramente hay que instalar algo más para poder ocupar esto. Ahí. Proto buffer timestamp. Ujú. De Google timestamp proto. Ahí está. Entonces la estructura timestamp tiene seconds y nanos. Que bueno, es como bien genérica esta estructura de... Y... ujú, ahí. LSTMP. Todavía no genera, hay un error de que este timestamp proto no se usa. Entonces...
Puede ser así. A lo mejor hay que instalar estas cosas. Ese. Sudo apt install. Qué raro, ya lo tengo instalado. Proto-C. Si está. En fin. Veamos eso que nos dice. Imports. A ver si toma con esto. No lo termina de asociar. ¿Y qué me dicen acá? Voy a ver un proyecto que tenía de... antes. Aquí unos proto. A ver. No, estos son ejemplos también. Pero aquí tenía... Tenemos que aclarar esto también. Ahí. Package prueba. Que es el nombre del módulo. Y bueno, vamos a ver si esto da. En prueba 8, línea 8. ¿El servicio? ¿Será? 8.1. Ahí está. 5.25. Va. Ahí. Ya vamos a sacar el timestamp porque nos está dando problemas. Después vamos a revisarlo y vamos a ir con eso. Entonces, ahí sí nos generó el documento
Bueno, lo generó, pero hay algún error, dice ahí que no implica nada interesante. Ahí no. Ajá. Found.div. Protogen. Ahí. Menos T. O. Menos T. Menos O. Out. Ahí está. TMP. En TMP prueba. Ya, entonces es bien sencillo. En este caso, está generando un struct y dos struct para saludo y para reply. Y no nos está creando el service. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Esto está andando. Ajá. Y a ver. Claro, porque valida. Ajá. Ya. Por lo menos sirve para ver que de verdad esto genera la estructura tal cual nosotros estamos entregándolo. Entonces la idea es hacer una función que reciba el nombre y retornamos un saludo con el nombre adentro. Vamos ahora sí a crear un proyecto de RAS. Cargo new prueba saludo. Ok. Y cd prueba saludo. Cargo add. Vamos a añadir Tonic, que es como el crate oficial que nos sirve para esto. Nos añadimos type, que son otros crates para la transformación de estos protocolos. Añadimos Tokio, que es para el trabajo asíncrono, menos F, Tokio macros, F macros, full, mejor, ahí está. Ok, entonces tenemos lo básico para ya trabajar con esto. Y cargo add tonic build, que este es importante porque nos va a permitir al momento de compilar construir pasar el proto a código Rust en el punto de compilación. Entonces ahora que tenemos nuestro proto que está bien estructurado, vamos a ir a prueba saludo y construir un archivo que se llama build.rs, que es lo que va a tomar cuando esté haciendo la compilación. Y para intervenirlo, tonic build, ahí está. Entonces tonic build requiere esto. Tonic build es una dependencia de build, entonces vamos a ver cómo está agregado en cargo. Builds, dependencias.
Y lo que nos pide es que hagamos algo así, una función main que tenga un results vacío y un box din std error. Y adentro de este main llamamos a tonic build a que compila protos de forma simple y retornamos un OK. Y este protos es let path me voy para arriba y se llama ls api prueba. Eso es un path relativo. Path path. Ok, entonces esto al hacer el build me va a permitir crear un archivo prueba.rs que contenga la traducción a Rust del protobuffer, que sería esto en Rust. Entonces ahora estamos aquí, cargo build, no va a decir más que vamos a ver si otro color. Ahí sí. Ok, entonces ahora tenemos que encontrar prueba.rs que lo construye ahí. Entonces hace una compilación, hace el paquete del protobuffer a un código Rust que va a estar ahí. Entonces nosotros podemos ver el código para ver qué tan bueno es. Entonces se va a build, no, a debug, no, a target, debug, build, prueba saludo, la que termina en 27, out. Entonces aquí ahora sí tenemos nuestras dos estructuras que habíamos dejado claro que las generaba bien, y tenemos nuestro submódulo dentro del crate. Uno es para cliente, prueba service client, que esto también lo vamos a ocupar, y bueno, todas las funciones que tiene adentro que no nos tenemos que preocupar de eso. Y por aquí este que es interesante, que sí lo vamos a ocupar, que tiene el trait del servicio, prueba service service. Entonces aquí en el trait del servicio tenemos prueba del servicio, prueba service, que lo declaramos o lo nombramos arriba, que sería aquí, y tiene la función asíncrona que va a hacer saludar, y la función saludar va a tener una entrada que va a ser el self del el tipo sobre el cual estamos implementando el trait. Va a tener request también, que va a ser el mensaje de solicitud, o sea,
vamos a poder rescatar aquí nombre y podemos hacer lo que queramos en la función y retornar el reply, saludo reply. Entonces este trait nos va a pedir simplemente implementar la función o el método saludar. Ok, entonces lo primero que vamos a crear en nuestro código de Rust va a ser dos binarios, uno para server y otro para cliente. Entonces Rust cargo toml bin add bin. Entonces bin ahí. Ok, entonces bin me pide un nombre, server saludo y path src rs. Y el otro bin client saludo client rs. Y ahora sí tengo que crear estos dos archivos. Entonces en main server rs y al lado client rs. Ahí está. Entonces nuestros dos programas, o nuestros dos comandos, uno de servidor y otro de cliente, van a estar creados por separado y vamos a necesitar declarar que usamos este compilado automático, y para eso necesitamos usar o definir este lib.rs y decirle luego a Tonic decirle que vamos a ocuparlo. Entonces Rust Tonic. Esta es la documentación de Tonic y aquí vamos a seguir el ejemplo de aquí. Examples. Hello World. Ya. Entonces, lo primero es que hay que declarar un módulo que considere el compilado del protobuffer, que sería esto. Y esto lo va a reconocer y lo va a buscar dentro del target. Entonces, nosotros vamos a hacerlo en lib pub-mod prueba protocol. ¿Ok? Entonces nuestro módulo se va a llamar prueba protocol y lo va a rescatar de Tonic include proto, y nuestro proto se va a llamar prueba, que ya lo tenemos definido. ¿Y dónde lo tenemos definido? Aquí. Y esto es un exclamación. Entonces lo tenemos aquí y podemos ver qué tal funcionó. Cargo build. Entonces
en el cargo toml, ahí me reclamó. Parece que no permite los guiones ahí. Ahí. Invalid string. Parece que requiere que sea string. Ahí sí. Ya, entonces, bueno, el compilador no dijo nada del lib, pero dijo del server que debería tener un main rs. Entonces nuestro main rs va a ser de Tokio. Tokyo main async y va a retornar esto. Lo voy a copiar nomás. El cliente va a tener algo parecido. Y esto ya debería compilar. Debería retornar un OK. OK de OK. OK, OK. OK de OK. ¿Y esto lo construye bien? Sí. Ya. Esto lo construye bien. Y ahora lo que toca es generar todo lo que es lo que es el servicio. Entonces vamos a crear una estructura que va a ser el servicio sobre el cual vamos a llamar el trait. Entonces nuestro struct saludo service saludo service. Y ese struct, bueno, va a tener va a ser pub derive default. Ok. Y bueno, de nuestro módulo que declaramos aquí, vamos a llamar las estructuras y la parte de server que necesitemos. Y además importar esto. O sea, de tonic, eso que va. Y de... ¿cómo se llama nuestro? Y de use prueba saludo y nuestro crate prueba en nuestro módulo prueba protocol, y de aquí vamos a sacar saludo request y saludo repli. Saludo request debería ser response, pero da lo mismo. Y de la parte que es de server, que sería esta parte prueba service servers, prueba service server, vamos a importar el trait prueba service. Y ¿qué más de aquí? Nada más de pana. Entonces ahora nuestra prueba service de momento no nos reclamó el compilador, entonces creo que está bien. Todo esto, cargo build, ok, funciona. Ahora tenemos que asociar
asociar el prueba trait con el servicio en concreto. ¿Y cómo se hace eso? Con imp así. Así. Y esto porque, bueno, este trait tiene algunas funciones asíncronas y que de manera oficial Rust todavía no la está soportando, pero ya futuro la va a soportar. Entonces, sería esto, implementar prueba service para saludo service. ¿Y cuál es la función que necesitamos implementar? Saludar. Entonces, la función saludar va a tener la firma del self y request va a tener una request y la saludo request. Y ahí se cierra. Y va a responder con un results que va a contener la response saludo reply. Como vamos viendo, una estructura bien genérica que se tiene que ir construyendo. Y si esto está, si no funciona, entonces respondo con un status. Ok. Entonces, ¿cómo rescato el de request el nombre? Veamos. Lo primero que tenemos aquí es que de request podemos sacar en la estructura interna. Entonces, let nombre de request into inner. O sea, va a generar la estructura para que con el nombre del atributo podamos obtener el nombre. Y response format hola nombre, ¿cómo estás? Ok. Y esa response tengo que construirla en un saludo request. Entonces va a ser así. Let reply un saludo reply. New no. Saludo reply. Este saludo reply va a tener el campo saludo. Saludo response. Y esto va a responder finalmente con un OK. OK. Response new reply. Y ahí todos felices, comiendo perdices. Entonces, tenemos nuestro servicio que va a ser un elemento que se va a generar una instancia que va a ofrecer el servicio que tiene implementado prueba service u otros servicios que podría implementar. Entonces, para eso, para ofrecer el server, vamos a llenar de código aquí para que esté disponible. Y aquí es, en vez de name, es nombre.
Ok, perfecto. Entonces aquí lo que sigue es que definimos una dirección que va a ser el localhost sobre 551, 50.051. Y vamos a ofrecer el servicio como server a través de ese puerto. Y vamos a crear un service. Ahí. Let service que va a tirar, como tiene implementado el trait default, va a hacer un default. Y luego vamos a construir el servidor, que sería con este código. Server builder add service sería greeter server, y ese greeter server viene de de ahí, de greeter y greeter es el trait. Ok, entonces acá nos falta importar de server algo que sea el server que nos va a proveer. Prueba service y prueba service server. Prueba service server. Ahí. Entonces, acá estamos. Prueba service server. Y le vamos a entregar nuestro servicio propio service. ¿Y sobre qué dirección? Sobre address. Ok. Entonces, ¿por qué podemos entregarle nuestro service? Porque tiene implementado el trait prueba service, y acá en la declaración en Rust dice hay un prueba service server con un generic t que tenga el trait prueba service. Y ya con eso nos queda claro de que el server nos va a ofrecer todas estas características extra y nos va a permitir ofrecer la conexión y entregar un saludo. Ok, perfecto. Lo que toca ahora es construir el cliente, porque no tiene sentido tener un servidor sin un cliente, y vamos a hacerlo en Rust también. Como ejercicio podría ofrecer hacerlo en algún otro lenguaje a ver qué pasa, teniendo la misma declaración del protobuffer. Así que vamos viendo. Importamos lo que es genérico para todos. Luego en cliente vamos a ver qué pasa. En el ejemplo cliente es ok. Ok, ya. Nosotros no necesitamos hacer esto porque ya declaramos en lib y eh, estamos bien. Entonces, y si necesitamos conectarnos. Ok. Y esto va a ser el cliente. Ah, ok, ok, ya, acá. Vamos a importar este de prueba service client. Ok. Use prueba saludo, prueba protocol, prueba service client, y ese objeto prueba service client, que es lo que me va a permitir conectarme ahí a lo que va a ofrecer el server aquí. Entonces el cliente, ok, está ok. Y vamos a crear una request. Let request.
let request, que va a ser una request new. ¿Sobre qué? Sobre saludo request y que tenga el nombre Juanita, por ejemplo. Y ese nombre debería ser, según lo que me pide saludo request, un string. Entonces este no es un string grande, tenemos que transformarlo en un string grande, into. Y después de eso, de la request, el cliente, le encargo al cliente enviar la request. Ok. ¿Y bajo qué operación? Que el cliente genera, el cliente activa la función saludo y es una función asíncrona. Entonces le digo await tanto. Y entonces aquí, en este punto, espera para que el servidor genere la respuesta y la envíe de vuelta y la recibe. Y después vamos a imprimir la response. Ok. Ok. Entonces aquí no es saludo, sino saludar. Perfecto. Entonces tenemos ya todo compilado bien. Y si está toda la lógica perfecta, vamos a poder conectarnos como servidor y como cliente. Entonces aquí vamos a ir una mitad cliente y la otra mitad servidor. Cargo run server. Cat cargo. Entonces uno cargo run server saludo. Bin. Ahí está. Y por el otro lado cargo run bin client saludo. Y me responde bien. Acá está. Bueno, pero entrega todo el response. Metadata tanto. Es toda la información que contiene la estructura. Y el mensaje va a ser saludo reply, saludo, hola Juanita, ¿cómo estás? O sea, desde el programa cliente no, no aparece el hola tanto ¿cómo estás? Sino en el programa server. Entonces, podemos ver que efectivamente, pese a todo el trámite que nos conllevó construir esto, es totalmente efectivo para la comunicación de sistema. Y podemos decir de que ahora, entonces tenemos para finalizar la sesión de hoy, de que un protobuffer se puede convertir en un código RAS y ese código RAS nos va a permitir crear un, un software de servidor y un software de cliente. ¿Por qué? Porque este código RAS tiene las estructuras, tiene los módulos de server cliente y tiene los traits necesarios que declaran los servicios. Entonces ya el protocolo propio no es necesario definirlo, basta con declarar
un buffer gRPC, que es un documento, y luego del documento la implementación en el lenguaje que se necesita. Y el documento va a ser tanto service, las funciones, los mensajes, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos por hoy. Luego en las siguientes sesiones vamos a ver algunos ejemplos más complejos que combinen otras características de RAS, como consultar datos o tal vez, ojalá, usar bases de datos con estos servicios y protobuffers. ¿Por qué? Porque esto es solo una capa de una construcción de un software que puede ser diseñado para hacer muchas cosas. Y eso está ahorita. Espero que les haya gustado y compartan, pongan me gusta y todo lo que se hace en estas cosas. Saludos.